¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando empezabas a superarlo, él vuelve? De repente aparece con un mensaje, un «Hola, ¿cómo estás?», o una reacción en tus historias. Y tú, que ya estabas tranquila, vuelves a sentir ese nudo en el estómago, esa mezcla de rabia, nostalgia y confusión. Te preguntas, ¿por qué volvió ahora? ¿Será que me extraña? ¿Será que se dio cuenta de que me perdió? Pero la verdad, y esto casi nadie te dice, es que los hombres rara vez entienden por qué hacen eso. A veces ellos mismos no comprenden las razones que los empujan a buscarte otra vez, después de haber desaparecido. Hoy vamos a entrar en esa parte oculta de la mente masculina. Voy a explicarte los 3 motivos reales por los que un hombre vuelve a buscarte, incluso cuando dice que ya no siente nada, incluso cuando parece haber seguido con su vida. Y lo más interesante es que ni él mismo entiende completamente por qué lo hace. Pero tú lo vas a entender hoy, y una vez lo hagas, todo cambiará. Porque cuando una mujer entiende cómo funciona la mente masculina, deja de ser controlada por las emociones y empieza a controlar la situación. Ya no responde desde la ansiedad, desde la ilusión o desde el miedo de perderlo otra vez. Responde desde la claridad, desde la fuerza, desde el poder de quien conoce las reglas del juego emocional. Así que quédate hasta el final, porque no solo descubrirás esos 3 motivos ocultos, sino también cómo actuar frente a cada uno de ellos, para no caer en el mismo ciclo una y otra vez. Y sobre todo, entenderás qué hacer para que nunca más tenga poder sobre ti. Antes de empezar, quiero decirte algo importante. Si quieres profundizar y conocer los 21 secretos que ningún hombre confiesa, he preparado un manual en PDF llamado El Manual de la Mente Masculina. Es una guía que revela cómo piensan, por qué se alejan, por qué regresan y qué activa su deseo más profundo. Créeme, la diferencia entre una mujer que sufre y otra que es valorada está en conocer estos secretos. Te dejo el enlace en el primer comentario fijado para que lo descargues antes de que lo retiremos del canal. Ahora sí, respira profundo, siéntate cómoda y prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación puede cambiar para siempre la forma en que entiendes a los hombres y la forma en que te entiendes a ti misma. Ella se llama Laura, aunque podría ser cualquier mujer que está escuchando este video. Después de una ruptura dolorosa, Laura prometió no volver atrás. Había llorado durante semanas, repasando una y otra vez los mensajes, las discusiones, los momentos en los que sintió que daba todo y recibía casi nada. Poco a poco, comenzó a reconstruirse. Empezó a dormir mejor, a salir con sus amigas, a recuperar la versión de sí misma que había perdido mientras intentaba ser suficiente para un hombre que nunca estaba completamente presente. Y justo cuando por fin empezaba a sentirse libre, él volvió. Primero fue algo sutil, una reacción en una historia antigua, un me gusta en una foto que había publicado hacía meses. Después, un mensaje corto, ¿cómo estás? Nada más. Simple, pero suficiente para desestabilizarla. Laura sintió cómo el corazón le latía más rápido. Se quedó mirando la pantalla durante minutos, pensando si debía responder o no. Una parte de ella decía, ignóralo, ya no te merece. Pero otra parte, más emocional, susurraba, tal vez cambió, tal vez esta vez sea diferente. Y ahí está la trampa. No fue el mensaje lo que la movió, fue lo que ese mensaje despertó dentro de ella. El recuerdo de los buenos momentos, la esperanza de que él finalmente hubiera entendido su valor, la curiosidad de saber por qué había vuelto. Le respondió. Conversaron un poco. Él dijo que había pensado mucho en ella, que la extrañaba, que se había dado cuenta de que nadie lo entendía como ella. Y por unos días, Laura volvió a sentir esa chispa, ese fuego que creía apagado. Pero en el fondo, algo no encajaba. Había una parte de él que seguía distante, confusa, casi como si ni siquiera supiera lo que quería. Y entonces, de nuevo, desapareció, sin explicación, sin pelea, sin cierre. Dejó a Laura con un vacío aún más grande que la primera vez. Esa confusión, ese ir y venir, la hizo preguntarse, ¿qué pasa por la cabeza de un hombre que se va y vuelve sin motivo aparente? Lo cierto es que muchos hombres no regresan porque aman, regresan porque algo dentro de ellos se activa, un impulso emocional, una necesidad de validación.
una lucha interna con su propio ego, pero ellos no siempre lo comprenden. Solo sienten ese impulso de volver, como si algo los arrastrara hacia lo conocido, hacia quien los hizo sentirse importantes una vez. Laura empezó a darse cuenta de algo. Cada vez que él desaparecía, ella quedaba más débil, y cada vez que volvía, él parecía más seguro de sí mismo. Era como si el simple hecho de que ella respondiera le devolviera a él una sensación de poder que había perdido. Y eso, sin que él lo sepa conscientemente, es una de las razones más profundas por las que muchos hombres regresan. No buscan amor, buscan reafirmar su ego. Buscan comprobar que todavía pueden despertar algo en ti, aunque ya no te merezcan. Pero no te adelantes, porque no todos los hombres vuelven por el mismo motivo, y no todos los regresos significan lo mismo. A veces, detrás de ese mensaje, hay un miedo, a veces una culpa, y otras veces, un deseo inconsciente de control emocional. Y es ahí donde tú necesitas tener claridad, porque si no la tienes, vas a confundir la nostalgia con amor, la culpa con arrepentimiento, y el interés momentáneo con una segunda oportunidad real. Por eso, en el siguiente bloque, te voy a revelar los 3 motivos más comunes y más ocultos por los que un hombre vuelve a buscarte, incluso cuando él mismo no entiende por qué lo hace. Y te aseguro algo, una vez los conozcas, no volverás a caer en el mismo ciclo emocional. Cuando un hombre vuelve, la mayoría de las mujeres piensan, debe ser porque me extraña, pero la verdad es mucho más compleja. El hecho de que te busque no siempre significa que quiera volver contigo. A veces, ni siquiera entiende lo que siente. Lo que realmente está pasando ocurre dentro de su mente, en un nivel emocional que él mismo no sabe cómo explicar. Y hoy, vas a entenderlo. Motivo 1. La validación del ego perdido. Los hombres pueden parecer fuertes, fríos, incluso indiferentes, pero detrás de esa fachada hay algo muy frágil, su ego emocional. Cuando él te pierde, o te ve seguir adelante sin él, algo dentro de su mente se rompe, no porque te haya amado profundamente, sino porque tu desapego hiere su percepción de sí mismo. Mientras tú estabas sufriendo, él se sentía tranquilo, incluso poderoso. Pensaba, ella todavía me quiere, todavía está ahí si la necesito. Pero el día en que dejas de buscarlo, dejas de responder rápido, o simplemente sigues tu vida, su ego se alarma, siente que ha perdido el control emocional que tenía sobre ti, y esa pérdida activa una necesidad inconsciente de recuperarlo. Por eso, muchas veces cuando él reaparece, no lo hace por amor, sino por autoafirmación. Necesita comprobar que sigue teniendo un lugar en tu mente, que aún puede provocarte algo. Su mensaje, su llamada, o ese, hola, ¿cómo estás? No es un gesto romántico, es un test emocional. Quiere saber si sigue importando, si respondes rápido, si muestras emoción o nostalgia. Él siente alivio, recupera su sensación de poder y muchas veces vuelve a desaparecer porque lo que necesitaba no era volver contigo, era confirmar que aún podía. Cuando entiendes esto, dejas de tomarte su regreso como una señal de amor y comienzas a verlo como lo que es, una búsqueda de validación disfrazada de nostalgia. Motivo 2. El miedo a perder su refugio emocional. Aunque no lo parezca, muchos hombres tienen una dependencia emocional oculta hacia la mujer que los cuidó, los escuchó o los entendió cuando nadie más lo hacía. Durante la relación, ella se convierte en su lugar seguro, aunque él no lo reconozca. Y cuando se va, piensa que puede reemplazarla fácilmente, pero el tiempo le demuestra lo contrario. Empieza a salir, a distraerse, a buscar nuevas conexiones, pero nada se siente igual. Nadie le da la calma, la comprensión o el sentido de identidad que tenía contigo. Entonces, sin entender por qué, su mente lo empuja a buscarte de nuevo, no porque te ame de forma madura, sino porque no sabe estar sin ese refugio emocional. Este tipo de hombre suele volver cuando algo en su vida se desmorona, una decepción, un problema personal, una crisis de autoestima, y de repente, tú, esa persona que lo conocía de verdad, te conviertes en su ancla emocional. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ve. Él no vuelve para sanar la relación, sino para calmar su ansiedad, para sentirse acompañado en su vacío. Y una vez se siente estable otra vez,
Muchas veces se aleja, porque no buscaba construir, buscaba alivio. Por eso, cuando un hombre te busca en sus momentos bajos pero desaparece cuando está bien, no es amor, es dependencia emocional temporal, y entender eso te protege de ser usada como su refugio emocional cada vez que la vida lo golpea. Motivo 3. El apego inconsciente y el ciclo del control. Este es el más profundo, y también el más peligroso. Algunos hombres no vuelven por ego ni por nostalgia, sino por un patrón psicológico que se repite una y otra vez, el ciclo del control emocional. Durante la relación, ellos crean una dinámica donde tú sientes que debes ganarte su atención, te hacen sentir que su cariño depende de tu comportamiento, que tienes que esforzarte más para no perderlo, y cuando se van, parte de ese poder se pierde. Entonces, inconscientemente, su mente busca restablecer el equilibrio, vuelve a ti para recuperar el control emocional. No lo hace con malicia consciente. Muchas veces, ni él mismo entiende por qué necesita hacerlo. Solo siente ese impulso de volver a tenerte cerca, aunque sea por poco tiempo. Es como una adicción emocional. Se alimenta del hecho de que tú aún reacciones, aún te importe. Esa reacción le da una dosis de control que calma su inseguridad interna. Por eso, estos hombres suelen volver justo cuando tú estás avanzando. No soportan verte bien sin ellos, porque eso rompe la narrativa en la que ellos siempre tienen el poder. Y cuando logran volver a captar tu atención, se tranquilizan. Hasta la próxima vez que sientan que te están perdiendo. Lo más irónico es que este patrón puede repetirse durante meses, incluso años, si no lo identificas. Un círculo interminable de idas y vueltas donde tú te desgastas cada vez más, y él se reafirma cada vez que logras perdonarlo. Cuando ves estos tres motivos juntos, algo se vuelve muy claro. No todos los regresos significan amor. A veces son reflejos de heridas no resueltas, vacíos emocionales o necesidad de control, y la mayoría de los hombres no son conscientes de eso. Solo actúan según lo que sienten en el momento, sin comprender lo que los impulsa. Por eso, el poder no está en tratar de entenderlo a él. El poder está en entenderte a ti misma, en reconocer qué te hace responder, qué te hace ceder y cómo puedes protegerte emocionalmente. En el próximo bloque, voy a explicarte qué pasa dentro de ti cuando él vuelve, por qué ese regreso te genera tanta confusión y cómo puedes cortar ese ciclo sin perder tu paz ni tu dignidad. Cada vez que él vuelve, algo dentro de ti se remueve, y aunque tu mente diga no quiero volver a pasar por lo mismo, tu corazón siente una mezcla de esperanza, miedo y deseo. Esa es la trampa emocional más común, y también la más peligrosa, porque cuando un hombre reaparece, no solo toca tus recuerdos, también reactiva tu apego, ese vínculo invisible que no se rompe con un adiós, sino que sigue vivo en tu sistema emocional. Tu cuerpo lo recuerda, su voz, su olor, la manera en que te miraba cuando parecía sincero, y por unos segundos, sientes la ilusión de que tal vez esta vez sí cambió, pero lo que realmente ocurre es que tu cerebro está buscando cerrar un ciclo que nunca cerró. Cada regreso se siente como una oportunidad de sanar lo que quedó pendiente, de tener un final distinto, y ahí es donde vuelves a caer. Cuando él se aleja de nuevo, sientes una especie de vacío multiplicado por 10. No es solo tristeza, es frustración, decepción y culpa. Piensas, ¿cómo pude volver a confiar? ¿Por qué volví a responder? Y entonces aparece el autocastigo, ese diálogo interno que te hace sentir débil o ingenua. Pero quiero que entiendas algo con mucha claridad. No eres débil, eres humana. Y lo que estás sintiendo no es falta de fuerza, es una respuesta biológica y emocional a un vínculo no resuelto. Tu mente busca cerrar lo que quedó abierto, incluso si eso significa exponerte otra vez al dolor. Este ciclo, de desconexión, regreso y decepción, desgasta lentamente tu autoestima. Cada vez que lo permites, pierdes un poco más de confianza en ti misma, y cada vez que él nota que puede volver, gana un poco más de poder emocional sobre ti, hasta que llega un punto en el que ni siquiera necesitas su presencia para sentir su ausencia. Vives pendiente de su posible regreso, midiendo tus emociones según su silencio. Esa es la consecuencia más silenciosa. Empiezas a vivir en función de alguien que ya no está.
Y lo más duro es que este tipo de vínculos crean una adicción emocional real. Tu cerebro libera dopamina cada vez que recibes su mensaje, igual que una droga. Y cuando él desaparece, sientes abstinencia. Tu cuerpo literalmente extraña esa dosis de atención, aunque sepas que no te hace bien. Por eso, cortar el ciclo no se trata solo de decidir, sino de reprogramar tu mente emocional. Si no lo haces, la historia se repite, tal vez con el mismo hombre, o con otro muy parecido, porque el problema no es él, es el patrón que se activa dentro de ti. Y ese patrón solo se rompe con conciencia, no con promesas vacías. Cada vez que él vuelve, te enfrenta a una elección: seguir buscando validación en el lugar donde solo encontraste vacío, o construir una versión de ti que ya no necesita demostrar su valor para ser amada. Y esto es algo que muchas mujeres no quieren aceptar. La libertad emocional tiene un precio. Requiere soltar la esperanza de que esa persona cambie y aceptar que tú mereces algo mejor, aunque eso signifique quedarte sola por un tiempo. Porque hay algo más doloroso que perderlo a él, perderte a ti misma mientras intentas retenerlo. No hay cierre real cuando sigues esperando que el otro lo dé. El cierre ocurre cuando tú decides que tu paz vale más que una disculpa, cuando dejas de mirar el teléfono esperando su mensaje y empiezas a mirar al espejo reconociendo a la mujer que sobrevivió sin él. Y eso, aunque duela, es el principio de tu poder, porque el verdadero amor propio no comienza cuando alguien te elige, sino cuando tú eliges no volver a donde ya te rompieron. En el próximo y último bloque, te voy a decir cómo romper definitivamente este ciclo, cómo actuar la próxima vez que él reaparezca, y qué hacer para mantener tu poder emocional sin caer en la trampa de él. Tal vez cambió. Y además haré la última invitación al manual de la mente masculina, con un mensaje claro, no para venderte algo, sino para entregarte las herramientas que te harán libre. Ahora que ya conoces lo que realmente hay detrás de su regreso, quiero que respires profundo y entiendas algo que puede cambiar por completo tu forma de ver las relaciones. No todo lo que vuelve merece ser recibido. Durante mucho tiempo te hicieron creer que el amor verdadero siempre regresa, que si vuelve es porque estaba destinado a ser. Pero la realidad es que no siempre vuelve el amor. A veces solo vuelve el ego herido, la costumbre o el miedo a estar solo. Y tú no puedes seguir abriendo la puerta a quien solo viene a comprobar si aún puede entrar, porque cada vez que lo haces, cierras la puerta a algo más grande: tu paz, tu evolución, tu verdadera autoestima. Tú no fuiste demasiado intensa, demasiado sensible o demasiado buena. Fuiste alguien que dio desde el corazón, y eso no te hace débil, te hace humana. Pero ahora llegó el momento de aprender a dar con conciencia, no con esperanza, de ofrecer tu amor solo a quien también esté dispuesto a construir contigo, no a quien aparece y desaparece según sus vacíos. Y cuando ese hombre vuelva, porque probablemente lo hará, no lo recibas con resentimiento, sino con claridad. No necesitas demostrar nada, ni pelear, ni explicarle cuánto te dolió. Solo necesitas mostrarle con tu silencio que ya no tiene el poder de desestabilizarte, que ya no estás disponible para repetir historias que no te hacen crecer. El verdadero cierre no llega con sus palabras, sino con tu decisión. Esa decisión que dice: ya entendí la lección, ya no necesito volver a tocar el fuego para saber que quema. Y cuando logras llegar a ese punto, algo mágico ocurre. Ya no te duele que se haya ido, ya no te emociona que vuelva, porque has encontrado algo mucho más valioso: a ti misma. Mira, entender la mente masculina no es para manipular ni para controlar, es para liberarte. Cuando comprendes cómo piensan los hombres, dejas de vivir a merced de su comportamiento, y eso cambia todo: tu energía, tus límites y la forma en que te relacionas con el amor. Por eso, antes de cerrar este video, quiero dejarte una última invitación. Si este contenido te ayudó a entender un poco más sus comportamientos, imagina lo que podrías descubrir si fueras más profundo. He preparado una guía exclusiva llamada El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Ahí encontrarás las verdades que ningún hombre admite, por qué se alejan justo cuando todo parecía ir bien, qué los hace perder el interés y qué activa su deseo más profundo de compromiso emocional. Pero te advierto algo:
La diferencia entre una mujer que sufre y otra que es valorada está en conocer estos secretos. Las que no los conocen repiten los mismos errores una y otra vez. Las que los entienden dejan de ser una opción y se convierten en prioridad. Por eso, si sientes que ya es hora de dejar de sufrir por lo mismo, descárgalo hoy mismo antes de que lo retiremos del canal. Te dejo el enlace en el primer comentario fijado. Y créeme, una vez lo leas, no volverás a mirar a los hombres de la misma manera. Recuerda, no se trata de cambiar a los demás, sino de entenderlos lo suficiente para no perderte a ti misma, porque el verdadero poder de una mujer no está en hacer que la amen, sino en saber cuándo alejarse de quien no puede hacerlo. Gracias por quedarte hasta el final. Si este mensaje resonó contigo, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con otra mujer que necesite escucharlo hoy. Nunca sabes a quién puedes estar ayudando con una simple decisión. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, recuerda, quien vuelve sin propósito, no merece quedarse. Y tú, que ya despertaste, no mereces volver a dormir.